the regular rule of forming the past tense, add ed to irregular verbs like hold, stick, or tear. It's easy to get children to flaunt this ability to apply rules productively in a laboratory demonstration called the WUG test. You bring a kid into a lab, you show him a picture of a little bird, and you say, this is a WUG. Then you show him another picture, you say, well, now there are two of them. There are two, and children will fill in the gap by saying WUGs. Again, a form they could not have memorized because it's invented for the experiment, but it shows that they have productive mastery of the regular plural rule in English. And famously, Chomsky claimed that children solve the problem of language acquisition by having the general design of language already wired into them in the form of a universal grammar, a spec sheet for what the rules of any language have to look like. Eso era un poco como introducción de la clase, el video de, donde resume y presenta a Steven Pinker cómo los niños aprenden lenguaje, ¿ya? Para los que se integraron recién, estamos empezando la clase con los principios retomando un poco y haciendo la síntesis de la gramática universal y la gramática mental, ¿ya? Entonces, veíamos en la clase anterior varias ideas sobre cómo los seres humanos hemos adquirido lengua y cómo somos capaces de transformar lo que sabemos en lengua, ¿ya? Y Pinker habla del modelo de la doble ruta, de cómo nosotros nos metemos en esto. ¿Se acuerdan que en la clase anterior revisamos unos ejemplos, ejercicios sobre cómo los errores, a partir de los errores uno tiene la evidencia de que nosotros como seres humanos logramos adaptarnos a el entorno lingüístico y empezamos a producir ciertas enunciaciones que finalmente son parte de nuestra lengua común y corriente, del día a día? ¿Ya? El más famoso de todos estos visiones de cómo desarrollamos la lengua es la forma nu. ¿Ya? Es decir, que hay un proceso de regularización que se hace a partir de errores y es ahí donde los adultos solemos, entre comillas, castigar a los infantes cuando cometen errores, tirándoles la oreja, entre comillas, o antes realmente se hacía así, tal cual, se tiraba la oreja, le pegaban un reglazo en las manos, cualquier cosa para que la gente hablara bien. Lo que se decía, hablar bien, y en el fondo lo que se hacía era tratar de acelerar un proceso que es normal en los seres humanos en cuanto a la forma de adquirir la lengua. Pues bien, acá les dejo una gran interrogante, que es cómo explicamos la paradoja de la adquisición y de lo innato. Entonces los lingüistas usan el término gramática genético-transformacional para explicarla, a través de fijarse en dos componentes: el componente de la estructuración del cerebro y de la función mental. El cerebro, genéticamente hablando, y la mente, como una propiedad superior de nuestra mente, de nuestra cognición, serían dos elementos distintos, pero que estarían aportando al mecanismo del conocimiento innato. Es por eso que en este cuadro de resumen que les voy a presentar ahora, la idea es que poder determinar estos elementos para que veamos la panorámica que hemos revisado en las últimas dos clases. ¿Ya? Esto es una síntesis, en fondo, de las últimas dos clases. Lo primero es que lo adquirido, cuando hablamos del componente adquirido, estamos pensando en la primera afirmación: if the language in question is different from other languages in some respect, the child must be able to acquire this difference. So it must fall into the learned part. Ok, o sea, al tener diferencias en el medio ambiente, lo que hacemos los infantes cuando estamos incorporando la lengua es adquirir, es aprender algo. Necesitamos que alguien nos enseñe, entre comillas, esa parte, porque es diferente a lo que a lo que hemos escuchado en el ambiente y también a lo que venimos más o menos precableados. Por otro lado, lo innato. ¿Cómo surge lo innato? Yeah. If certain aspects of all languages we have examined are alike, these aspects are likely to fall into the innate part. O sea, si encontramos cuestiones que son muy similares, obviamente nuestro cerebro procesa rápidamente eso y se asimila de manera innata. Es por eso que los infantes, ustedes los pueden escuchar hablar, cometer algunos errores,
pero de repente se lanzan y hablan y no puede entender de dónde sacaron tanta información para decir todas esas cosas que dicen. Porque han encontrado, inconscientemente, eso es lo maravilloso de nuestra naturaleza humana, hemos encontrado, nuestro cerebro nos ayuda desde el punto de vista de la preparación cognitiva y desde este cableado cerebral biológico que tenemos, nos presentan esta oportunidad. Y lo tercero, que yo marco, es lo llamada falta de input o, en otras palabras, la argumento, gran conocido argumento de Chomsky, la pobreza de estímulo. ¿Ya? Suppose there is some aspect of language that children couldn't possibly figure out from the evidence in the speech they heard around them. Then this aspect can be learned. It has to fall under the innate part of the language. Es decir, si nos encontramos con un ínfimo anchura de información que pueda entrar, eso nos hace ver aún más y valida aún más la teoría chomskiana del hecho de que ante la falta de evidencia en el entorno somos capaces de aprender cualquier cosa. Esto no se da en el mundo de la adultez, cuando empezamos a aprender lenguas, porque la pobreza de estímulo, a esta edad, a estas alturas de la vida, la pobreza de estímulo nos haría un flaco favor, no podríamos aprender bien. Pero sí cuando somos infantes. De tal manera que la parte innata del lenguaje tiene que ver con un dispositivo especial para el lenguaje, más las propiedades generales de la mente, lo que ha originado la hipótesis medular. ¿Sí? Listo. Y esto es el cierre, lo que habíamos conversado en la clase anterior en particular, el cierre. Acá les dejo algunas preguntas, síntesis, conceptos claves que tienen que ver con lo mismo que estamos conversando. ¿Ya? Es decir, qué tiene que ver el medio ambiente, qué tiene que ver la estructura cerebral, y finalmente, si todo esto deriva en una hipótesis genética como un intento de explicar esto inexplicable. Por supuesto que sí, por supuesto que es un intento por explicar lo inexplicable. Bien, y a modo de cierre de esta primera parte, primer capítulo del curso, les dejo una reflexión sobre lo que es gramatical y lo no gramatical. Jackendorf hace en el mismo capítulo que estamos viendo, en el primero, hace una reflexión muy lúcida, que espero que a ustedes les haga sentido también. En el sentido del siguiente, valga la redundancia. Una expresión como esa, visitar parientes aburrido, ya. Visitar a los parientes es aburrido, o los parientes que son visitantes son aburridos. Cualquiera de las dos expresiones, clásica a partir de ese sintagma inglés que es ambiguo, genera confusión en los hablantes porque uno no sabe si es la alternativa A o la alternativa B, si es que son los parientes los aburridos o es la acción de visitar los aburridos. No importa para estos efectos. Lo que sí sabemos es que de fondo es gramatical. O sea, nuestra lengua nos entrega un componente gramatical que es discutible. Listo, cerrado el tema. Pero ahora sí lo vemos desde el punto de vista de las imágenes. La ambigüedad del pato conejo. Este es clásico, ¿cierto? Todos no hemos estado expuestos a este ejercicio de percepción de alguna manera. Si es un pato o si es un conejo, es dos posibilidades. Es tal cual lo que ocurre en la oración anterior. ¿Ya? Cualquiera de las dos alternativas va a tener que ver con el punto de vista, con la percepción y con el interés focal que nosotros tengamos. Lo mismo va a ocurrir con el cubo de Necker, que también puede ser un cubo, puede ser un cuadrado, está la perspectiva, se fijan ustedes, no lo ve en profundidad, lo puede ver bidimensional, aparecen distintas maneras de verlo. Es bien raro el dibujo, o sea, visto como un dibujo que se abre a varias posibilidades. De tal manera que estas figuras, ya que entonces nos dice, son ambiguas, pero son posibles, son gramaticales. Entonces, con esto nos sitúa, y esto es lo interesante de esta última reflexión sobre gramáticas, que la gramática no es un constructo inventado por señores o señoras que estaban aburridos y lateados un día, domingo en la tarde, y se pusieron a inventar definiciones de gramática para hacerle la vida más difícil al mundo. Tiene que ver con una descripción del mundo, una descripción de nuestra naturaleza cognitiva y lingüística. Es decir, nosotros visualmente también percibimos gramaticalidad, entre comillas. Prueba de eso es que estas tres figuras son imposibles. ¿Ya? La primera serpiente a la izquierda, luego en el medio el tridente, ahí falta una T, y el triángulo. ¿Cómo podemos percibir, si fijan, el triángulo, el tridente? ¿Dónde parte el tridente? Ahí está acá, pero esto está como bidimensional. O sea, es como casi para una película
en que empecemos a explorar la cuarta dimensión, es como para ver Interstellar, una película de ciencia ficción del espacio. No, no son posibles desde nuestro punto de vista perceptivo, no son gramaticales. Entonces, esta reflexión que hace ahí muy brevemente Jack Entoff es súper lúcida, porque nos permite entender que la gramaticalidad tiene que ver con nuestra propia cognición. O sea, somos seres gramaticales, buscamos la gramaticalidad porque buscamos la coherencia en el mundo, o el mundo nos entrega la coherencia, no sé, qué es primero, pero eso es. Hasta aquí un comentario, pregunta, chiquillas. ¿Algún comentario, pregunta sobre lo que revisamos las veces anteriores hasta acá? Profe, no entendí lo de las últimas figuras. La No última figura. comprendí, sí, Ya. no lo Mira, comprendí. fíjate la serpiente acá, la que está ahí. La serpiente empieza acá, y ahí está el ojito y como la boca de la serpiente. Pero no hay cuerpo, como que se acaba el cuerpo porque apareció otra serpiente con cuerpo. Ajá. O sea, ninguna de las dos serpientes tiene cuerpo final y los dos cuerpos se funden uno con el otro. Entonces no podemos decir que hay dos serpientes. Tal vez podríamos decir que hay una, pero cuando empezamos a mirar que hay una, aparece la otra. Entonces es una figura imposible desde el punto de vista gramatical. Es como que si tuviéramos una oración que parte con un sujeto y termina con un sujeto. ¿Cómo? Es Ah, difícil. ok. No podría ser. Y el tridente tampoco. El tridente como en cuatridimensionalidad. Está como mirado de lado y de arriba. Y el triángulo igual. Está mirado como de lado y de arriba. El triángulo, en ningún momento uno puede decir que están los tres vértices, porque por la sombra pareciera ser que fuera esto para adentro, para afuera, y este está como adentro y afuera. O sea, como que los lados están adentro y afuera a la vez. Entonces, eso hace que Sí, sean imposibles. ya entendí. Gracias, Ya, qué profe. bueno, qué bueno. Esa es la idea, que en el fondo es como estar mirando en cuatro dimensiones algo, y no en tres. Y nosotros vivimos, somos tridimensionales. Sería muy difícil. Sería como... es un poco como cuando nosotros miramos a las hormigas que van en el suelo. Cuando uno ve a las hormigas no te ven a ti, pero yo sí veo a la hormiga. O sea, como que la capacidad bidimensional de ellas es distinta a nuestra capacidad tridimensional, por decirlo de una forma. Acá pasa lo mismo, como que esas figuras no son posibles de ver por nuestra cognición. Entonces hace que nuestra gramaticalidad tenga un límite, lo cual fundamenta el hecho de que somos seres gramaticales. ¿Qué vamos a ver a continuación? En este tema que ya nos metemos al origen del lenguaje y a la clasificación lingüística. ¿Ya? Las hipótesis que buscan explicar el origen del lenguaje están basadas en la famosa hipótesis Broca y Wernicke, dos estudiosos que dieron todo de sí para entregar a la ciencia los más grandes hallazgos. Paul Broca, francés, hasta el día de hoy es considerado un gran científico, así como a modo de Newton, un tipo que logró dilucidar esto. En la época de Broca, 1800 y algo, existía una disciplina que ya era llamada la frenología, que decía que, ahí está el monito de la frenología. La frenología decía que los seres humanos en el cerebro teníamos como un mapa de todas nuestras componentes, nuestras partes. O sea, por ejemplo, la rabia estaba alojada arriba de la oreja, la felicidad estaba alojada en la corteza, etcétera. O sea, era una idea pseudocientífica para explicar la funcionalidad del cerebro, como si fuera uno. ¿Ustedes vieron por casualidad Men in Black, Hombres de Negro? Ya es un clásico esa película, como antigua, como, no sé si como de fines de los 90 o 2000, en que de Will Smith, la primera parte, que aparece en los extraterrestres que vienen al planeta y los tienen que defender los hombres de negro. A lo mejor la vieron por ahí en alguna, por su pollo, dice. Pues claro, muy bien. Bueno, hay una escena en que el extraterrestre es revelado, el que controla todo, y que es como un extraterrestre chiquitito que está metido en la cabeza de otro extraterrestre más grande, como que es un paquete. ¿Se acuerdan de esa escena? Es como un extraterrestre chico así de bolsillo, que está metido en la cabeza del otro. Bueno, esa es la idea clásica de la frenología, de que como que había un homúnculus, un hombre pequeño en la cabeza de las personas. Es tal cual, ¿ah? Esa es la frenología. Bueno, la frenología entonces fue desafiada por Broca cuando tuvo dos pacientes clásicos, o sea, dos pacientes que le permitieron, que fueron clave. El primero fue llamado Tan, porque la única palabra que pronunciaba era tan, afásico.
A estos dos primeros pacientes les abrió el cerebro, por supuesto, los miró, escudriñó bien y encontró la famosa área de Broca. O sea, una lesión localizada en ese punto. O sea, estableció que en estas circunvoluciones existían del lóbulo posteriores del lóbulo frontal, o sea, a la altura de la oreja, más o menos como, tóquense como arriba de la oreja izquierda, ahí estaría supuestamente una zona crucial para, para el asunto o sea, del componente de la componente hablado. Carolina pregunta, ¿la frenología apoya el concepto de brain lateralization? No, no propiamente, no, la frenología no alcanzó a hacer eso. Era más como holística la frenología. La lateralización apareció, buena pregunta, apareció de estos dos personajes, de Broca y Wernicke, porque Broca estableció esta área. Wernicke, este otro alemán, estableció que había otra área también que se preocupaba de la comprensión del lenguaje hablado. O sea, ellos establecieron que la lateralización, lo que se entiende como muy comúnmente como que el cerebro izquierdo, la parte izquierda eh, es completamente irracional y la derecha racional, ¿ya? Esa idea surge a propósito de estas zonas que ellos empiezan a detectar. ¿Ya? Entonces establece que la relación entre bueno, primero, existiría una zona de comprensión local, ¿ya? Y que te permitiría almacenar un depósito memorístico. Y ese depósito memorístico sería memorias de sonidos y memorias de información relativa a las imágenes sensoriales. O sea, esto es grandioso lo que hace Wernicke. Es decirle a todo el mundo de la época, en 1800, decirle, ustedes están completamente equivocados, no entienden de nada y el cerebro es un universo que tenemos que explorar. Tanto así que la hipótesis de Broca-Wernicke es esta, que establece que las funciones cognitivas no están localizadas aisladamente, sino que pueden ser producto de ciertas conexiones. Porque si tenemos el área de Broca arriba, a la izquierda de la oreja, y el área de Wernicke más atrás, por la izquierda, y cercana como a la nuca arriba, tenemos dos áreas que no estando juntas, sí están funcionando de manera complementaria. Es por eso que las primeras, o sea, digamos, las conclusiones al respecto es que los seres humanos podríamos hablar por los estímulos auditivos, captados en los oídos, transformados en impulsos nerviosos, que llegarían hasta el lóbulo temporal. Estos impulsos llegarían hasta el área de Wernicke, situada justo en este lóbulo, y pasarían hasta el área de Broca a través del fascículo arqueado. Fijan, o sea, uno escucha, entra los estímulos auditivos, se dan como una vuelta, un circunloquio adentro mismo del cerebro, y pasarían eh, al área de Broca, donde se crearía una representación de los movimientos necesarios para el habla. Es decir, también se demuestra que el área de Broca estimulaba o tenía alguna relación con la producción motriz. Es por esto que si ustedes vieran a un paciente afásico em, que sufrió un golpe en la cabeza, no solo tiene problemas del habla, sino que también puede tener problemas motores, puede tener dificultad para caminar o para mover una mano, unos dedos, o sea, depende el nivel, el grado de golpe, la zona, es que afecta todo lo que es motricidad. Esto dio pie a varias cuestiones más. De hecho, yo le estoy presentando esto así bien rápido porque quiero que tengan una idea general, ¿ya? Philip Lieberman después exploró, ya en el siglo XX, exploró la relación de un gen, de la mutación de un gen, que daba a entender se encontró digamos, ya en la misma edad de piedra, ya con los supuestos Homo sapiens, la evidencia del habla. Y esa evidencia del habla estaría basada en bases neurales y anatómicas. Es decir, no exclusivamente en puntos focales del cerebro. Por lo tanto, la evidencia actual es que la ciencia, la ciencia primera de Broca y Wernicke dio luces de estos hallazgos, de que sí existía en el cerebro toda esta actividad, pero estaba equivocada en algo. Estaba equivocada en el hecho de que son los circuitos neuronales los que unen las regiones de la corteza, distintas regiones, y se producen distintos procesos. O sea, se parece un poco más bien a la teoría modular del habla, más que una teoría lateralizada o sectorizada, porque el lenguaje tiene mucho que ver con caminar y correr.
De hecho, hay ciertas teorías que dicen, y esto es súper interesante, hay ciertas teorías que hablan y que estudian a los artistas cómo hablan. Porque se supone que la manera en que hablan es la manera en que hacen arte, porque hay un asunto motriz en eso. Eh, entonces, fíjense ustedes, no sé, si tienen algunos artistas favoritos, escúchenlos hablar, conversar, cómo hablan, cómo se plantean. Y en esa evidencia se dice que hay ciertas cosas cognitivas que uno puede ir pesquisando. Bueno, esos son todos estudios, especulaciones y cosas entretenidas que hacer. Por lo tanto, la evidencia que tenemos actualmente es que en algún momento hubo una mutación genética. Y esa mutación genética está evidenciada 50.000 años atrás. A partir de esto, por ejemplo, acá tenemos 3 primates conocidos por nosotros: el primate infantil, el primate chimpancé y el primate adulto humano. ¿Ya? El primate chimpancé es el único de los 3 que aparecen acá que su condición faringeal es diferente y no se desarrolla, porque el infante sí tiene unas diferencias con respecto a su forma adulta, pero en su ontogenia, o sea, en su crecimiento natural de desarrollo del individuo, logra transformar esas mini debilidades. ¿Ya? Ustedes saben que los bebés están acostumbrados o sea, los bebés nacen para tomar leche, para mamar y tomar leche, y esa condición es sine qua non. O sea, sin esa condición tracto vocal, laringeal, un bebé se muere. Bueno, esa misma condición tiene que cambiar para que el bebé pueda hablar. Entonces hay una mutación ahí en ese principio. Y es por eso que por eso es peligroso y por eso el ser humano es el único, no como el chimpancé, pero el ser humano es el único que puede morirse atorado rápidamente. O sea, una de nuestras debilidades es morirnos atorados con un pedazo de carne, por ejemplo. Eso es terrible, pero es parte del costo evolutivo que tuvimos que pagar para poder transformarnos y tener todo el tracto vocal, toda nuestra garganta, la faringe, la laringe, hecha para poder pronunciar, articular sonido. El chimpancé, por más que tenga cerebro, nunca lo va a poder hacer. Entonces, eso es lo que es la evidencia que pone Philip Lieberman. Ok, para cerrar entonces esta segunda idea de la clase, porque ya hablamos de la primera, ahora estamos en la segunda idea, les voy a mostrar un trocito de un video en que un primatólogo japonés nos habla de la ya famosa hipótesis del intercambio lingüístico. Vamos a mirar un poquito este video y luego continuamos con la clase. What makes humans different from other animals? Well, one thing is language. We have the cognitive ability to communicate not just about what's happening now, but also about what did happen and what could happen. We can tell stories, and it's awesome. But if language is so good, why didn't any other animal develop it like we did? A good approach to this question is one that looks at how we are different from those who were almost us. Around 7 million years ago, there were no chimpanzees and there were no humans, but there were chulkas, an acronym which stands for Chimpanzee Human Last Common Ancestor. Like us, chulkas didn't have great natural offenses or defenses like blistering sprint speeds, protective shells, or claws, fangs, or venom. So, living in the safety of the trees was great. Those who stayed became the chimps we know today. But for reasons we're still not quite sure of, some of the chulkas decided to venture down to the savannah. Without appropriate physical abilities, things like cooperation, imagining new strategies, and the assigning of roles were necessary for survival, all of which are easier if you have a rich collection of symbols that can refer to things across time. Language. Many different types of creatures emerged with varying adaptations, but today, only one member of the family remains: us. Language, as we know it, may have been one of the strategies that kept us alive in the savannah. But where did it move in? The brains of those who developed language and those who didn't aren't totally different. A brand new brain structure didn't just pop into existence. Instead, anatomy used for other tasks must have been sacrificed. And as it turns out, for beautiful reasons, detailed short-term memory
may have been a fair thing to lose in return for language. This trade-off between memory and language is the cognitive trade-off hypothesis. The cognitive trade-off hypothesis is the culmination of decades of work by one of the world's leading primatologists, Professor Tetsuro Matsuzawa of Kyoto University's Primate Research Institute. Founded in 1967, the institute was created for scientific research in association with the nearby Japan Monkey Center. The collaborative centers house over 60 species and nearly 1,000 primates who live and play in open spaces. Look at monkeys. Look at spider monkey. Is there a baby on that one? Yes. 6 months old baby. 6 months. Yes. Showing the monkeys and apes in the tree. Yeah. High in the tree. That is the key. Because they live That's where they live. in their natural habitat. Can you do it? Dr. Matsuzawa has spent over 40 years researching non-human primates. He splits his time between fieldwork in the West African country of Guinea and here in Japan, where he and his colleagues have developed a chimpanzee habitat designed to mimic life in the wild. This habitat is home to Skylab, a working laboratory set high atop the chimpanzee's climbing structure. In this open-air lab, chimpanzees are free to come and go as they please. And this is Ayumu. If they decide to stay, they participate in cognitively enriching tasks designed to mimic foraging behavior. When the chimpanzees are interested in participating, they enter one of Skylab's specially designed computer booths, where a camera uses facial recognition software to recognize them and select a test based on that particular chimp's current familiarity with the task. Each trial takes about as long as it would for a chimp to forage a single bite, and each morsel of food they get is accounted for in their diet. Do the doors open when they approach? No human even needs to be... No, nothing. So what is for us a great way to collect data is for them an experience similar in many ways to what they would be doing in the wild. There you go. Impressive. Dr. Matsuzawa has been running memory tests like these on chimpanzees since 1978. His research has shown the phenomenal and nearly photographic short-term memory of these primates. Two of the most famous chimps at the PRI are Ai, named after the Japanese word for love, and her son, Ayumu, whose name means walk. What can we learn about ourselves by studying chimpanzees like them? Well, I want to find out. If we and chimpanzees come from a common ancestor, what can explain the split where the chimpanzees don't seem to need or to develop language like we did? Why would that happen? Was it an accident? The various evidence tells us chimpanzee was so strong and continued to stay in the forest. We humans were not so strong. We were kicked out from the forest and coming down to the ground to go into the dangerous open land where lions, cheetahs, and those carnivorous creatures, we protect ourselves from the predator. Our habitat provided a pressure to develop language. Yes, we have to collaborate each other. So as a group. That's incredible. So in a way, we should be really grateful that our ancestors were so weak they got pushed out of the trees. We have succeeded to show extraordinary memory capability of chimpanzees. He is protesting, bam, 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 bam. I'd invite you to be a part of this interview, but you don't have language. He doesn't need to have the language. So chimpanzee mainly live in the world of here Right now. and now. Suppose that something happened in the bush. You have to count up
1, 2, 3, 4, 5, how many enemies there, to make a quick decision to go into the territory or leave. So that is the life of chimpanzees. Quick decisions. Quick decision. Our ancestors didn't have that same pressure. In the course of human evolution, we may have had this kind of capability, but we lost it to gain the new function, the language. Maybe memory and the language, the very rudimental form, was located in neighboring parts of the brain. So to expand one area, another one must be shrunk. So putting all those things together to postulate my trade-off hypothesis of language and memory. The cognitive trade-off hypothesis suggests that in the dangerous world beyond the trees, early humans needed to teach each other and use abstract symbols that could refer not just to the immediate here and now, but to hypotheticals and generalities. Making room for that kind of abstract thinking meant sacrificing the immediate and detailed memory of their ancestors. I can think about. Bien, eso era. ¿Qué les pareció? Dejé un par de minutos más, pero tenía pensado porque está interesante hacer como la síntesis, ahí se redondea la idea que hemos estado conversando en esta parte de la clase. Carolina dice, entre más capacidades lingüísticas adquirimos, más rápido se nos olvidarán las cosas. ¿Sí? ¿Esa es la reflexión? ¿Sí? ¿Les parece que esa es la idea central que aparece acá? Que tiene que ver con esto, memoria a corto plazo versus lenguaje. ¿Ya? Es así de simple y complejo a la vez. Porque sí, efectivamente, esa es una de las ideas. Parece ser que hay un tema con nuestra capacidad de memorizar elementos. ¿Qué piensan? ¿Qué observación les llama la atención al respecto de lo que se comentó del intercambio cognitivo y nuestras capacidades lingüísticas innatas como seres humanos? ¿Se entendió la idea entonces, no? El contraste. ¿De qué se trata la teoría de compensación? Diana, Francisca. Claro, al final es como que perdemos algo para adquirir otra cosa. Exacto, exacto. La evolución, todo el rato la evolución tiene que ver con perder cosas para ganar otras. Lo mismo yo comentaba sobre el tracto vocal. Entonces, para un chimpancé, por ejemplo, el lenguaje, ¿cómo se define el lenguaje? Para un primate chimpancé no humano, ¿cómo se definiría? Carolina está escribiendo en el chat. Explicó que nuestro ambiente nos obligó a adquirir lenguaje. Pensé que la plasticidad del cerebro de adquirir ciertas competencias no comprometía otras habilidades. Sad. Very sad. Chiquillas, Abigail, ¿qué piensas tú al respecto sobre el lenguaje del chimpancé? ¿Cómo podríamos definir el lenguaje del chimpancé? Antonia, ¿cómo podríamos definirlo? Antonia dice quizás como un mecanismo de trabajo en equipo para sobrevivir. Supervivencia, ¿no? A ver, pero el lenguaje de los primates chimpancé, ¿cómo es versus el primate Homo sapiens? Reaccionan más rápido. Sí, ahí explicaba el caballero que, claro, es todo más rápido porque su mente, su ambiente les implica que tienen que ser mucho más rápido. Entonces, como que no Exacto. hay momento para poder desenvolver la idea, tener que explicar la idea, que el otro la entienda. Exacto. No es necesario. Vivir aquí en el ahora, vivir en el hoy, aquí y el ahora. Eso es lo que necesita el Homo sapiens, perdón, el primate chimpancé. Y en general todos los primates mayores responden a este tipo de comportamiento. Por lo tanto, el lenguaje, por eso el lenguaje, que esto es súper interesante, porque el lenguaje sí existe para todo,
todas las criaturas de la creación, si lo ponemos bíblicamente hablando. Existen, ¿cierto? Porque es necesario con respecto a la supervivencia del entorno, pero la comunicación a niveles lingüísticos que desarrollamos nosotros se debe tal vez a ciertas debilidades que nos permitieron desarrollar otras cosas. Y en ese proceso, bueno, se tardó sus millones de años. eh, pero hace que, por ejemplo, ustedes han visto Pasapalabra, el juego Pasapalabra, cuando ahí dice, claro, respuestas a los problemas del momento, no hay lugar para el desarrollo de ideas abstractas. ¿Se han visto Pasapalabra alguna vez? Francisca, ¿quieres comentar algo? En realidad tengo una pregunta así como bien fantástica. A ver. Se me acaba de ocurrir, que tiene, según yo, relación. Que no ve que está la revolución de los simios, la ¿Sí? película. Sí, sí, sí. En el caso hipotético de que eso pasara, lo que hacen en teoría en la película es otorgarle al personaje principal, que se me olvidó el nombre, la capacidad de hablar sin haber perdido la misma capacidad que poseen los chimpancés ahora mismo, de no tener ese lenguaje y comunicarse de manera rápida. Claro, es una fantasía total, porque es transformarle la necesidad de supervivencia por una necesidad de, como de autocomplacencia, que es distinto. Entonces, eso no podría pasar dentro de lo que conocemos nosotros No, como evolución. no podría ocurrir. Tendría que pasar una serie, el puzzle tendría que, el escenario tendría que transformarse de una manera en que en un estado evolutivo de un cuánto tiempo, harto tiempo, ocurriese algo por el estilo. Y hoy día toda la hipótesis van hacia otro lado, van hacia el desarrollo de la inteligencia artificial como el motor del cambio evolutivo, como que nosotros estamos acelerando la evolución y la estamos transformando a otra cosa. No es la evolución natural, sino que es una evolución distinta. Mm. Mm. Gracias. Sí, bueno, entonces pasa ahí que si ustedes ven el juego Pasapalabra, en Pasapalabra hay una secuencia de un juego que es súper entretenido hacer, que empiezan a recordar, tienen que recordar, a empezar a apilar palabras, apilar de a dos, de a tres, de a cuatro palabras, y repetir esas palabras en un orden. No sé si lo han hecho alguna vez, lo han visto, lo han hecho mentalmente. Es súper interesante porque pone a prueba en tela de juicio nuestra capacidad de memoria a corto plazo. Y efectivamente, cuando ya tenemos, incluso a veces, si estamos un poco distraídos y tratamos de memorizar dos o tres palabras o cuatro palabras en un orden, capaz que perdamos al tiro. Si estamos concentrados, podemos llegar a 8, 9, 10, pero en algún momento algo se pierde. Y ustedes, si ven a los competidores, siempre hay alguno que pierde, que se le da vuelta el orden y todo. Entonces, hay como que tenemos que tener ciertos trucos. Tenemos que empezar a pensar, a ver, ordeno en orden alfabético, ordeno. Uno va mentalmente tratando de buscar un patrón. O sea, nosotros, se dan cuenta, nosotros buscamos patrones todo el tiempo. No resolvemos la contingencia específica como los chimpancés, porque yo creo que ninguno de nosotros es capaz de resolver lo que resuelve el chimpancé a la velocidad que lo resuelve. Es una cuestión impresionante. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra forma de hacer lenguaje tiene que ver con buscar patrones para poder sobrevivir. Por lo tanto, la lengua es súper connatural a nuestra cognición y a nuestra manera de sobrevivir. O sea, va de acuerdo a. Eso hace que sea muy natural tener lenguaje y tener lenguaje con lenguas. Así es que vale esta reflexión para que ustedes también enganchen con el quehacer de la lingüística, la traducción y también como seres humanos que lo que estamos haciendo es una tarea hermosa, pues parte de es parte de por qué estamos en este universo. Evidencia del desarrollo lingüístico que repercuten en la necesidad de traducir lengua. Fíjense en esto. Los niños, la etapa infantil de 1 a 3 años es hiper rápida de desarrollo. O sea, la gramática mental a partir de la gramática universal o sea, si hubiese existido una forma de grabarnos a nosotros mismos, ustedes y a nosotros, en el día a día de cómo fuimos adquiriendo lengua y desarrollándola, habría sido realmente sentarse atrás y mirar una cosa tremendamente rápida. Después, por alguna razón, los seres humanos necesitamos construir tiempo, necesitamos pasados, presentes, futuros. ¿Qué diablos somos? ¿Por qué necesitamos tanto eso? Y por ende necesitamos personas, objetos, cosas, situaciones. Y lo otro necesitamos copiar del ambiente, porque cuando le robamos frases al ambiente, a los adultos, cuando empezamos a aprender a hablar, eso no para nunca. Siempre terminamos copiando expresión y patrones lingüísticos para poder hablar. Finalmente, necesitamos compartir historias, compartir simbología, lenguaje. O sea, es algo que hace que el lenguaje y las lenguas sean muy particulares.
y muy, muy esenciales para la comunicación. O sea, nosotros no podemos vivir sin esto. Profe, Diga. eh, con lo que llevamos estudiando ya más o menos, podemos como igual concluir que el trabajo en equipo tipo sociedad es como fundamental para el desarrollo del lenguaje y todo eso. Eh, ¿Usted cree cómo cree que sería como el desarrollo de una persona que está, por ejemplo, sola, así como sin nadie? O sea, eh, no sé, o sea, me lo pregunto como ¿qué hará? ¿Será igual que los chimpancés que vimos? ¿O se desarrollaron esas partes de su cerebro igual, pero no tendría con quién compartirla y cómo desarrollarlas más? Exactamente, eso pasa. Hay varios casos de personas que fueron encontradas que vivieron en la máxima soledad por alguna razón, o apartadas del mundo, forzosamente o no tanto, y esas personas desarrollaron, o sea, tuvieron todas las capacidades y aptitudes para poder generar lenguaje porque venimos preseteados y eso permitió evidenciar que evolutivamente los seres humanos tenemos un engranaje para producir lengua. Pero por otro lado, ante la falta de estímulo, ante la falta de convivencia con otros seres sociales en colaboración, estas personas se ven muy minimizadas en el lenguaje, porque no tienen la esencia del lenguaje, que es relacionarse socialmente, coordinarse, hacer... ¿O será que una parte como que del cerebro, la parte en que nos permite como crear esto, será que se atrofia, no se desarrolla igual o algo así? No, yo lo que he leído es que no se atrofia, sino que simplemente se ocupan otras actividades nomás, po. Se ocupan actividades como de mayor contemplación, mayor reflexión, más para adentro, eh, sobrevivir, pero no sobrevivir con el otro. Y eso es súper traumático porque esas personas quedan con herramientas psicológicas, psicolingüísticas muy menoscabadas, aparte de un problema de autoestima y todo eso, que se evidenció que a las personas que encontraron que estuvieron aisladas. Entonces, la capacidad está, pero no está bien desarrollada al 100% y genera toda esta desconexión de la realidad. Entonces son personas finalmente que no se conectan, no se logran conectar, porque la sociabilidad necesita en los primeros años establecerse. Por eso es tan importante, cada vez más se da más importancia al desarrollo básico de instancias de socialización y educación en los niños. Si, no, si eso no existe, es muy difícil vivir en esta sociedad, tal cual. Javiera dice, hay un caso de una niña que su papá la encerró desde chica y su cerebro estaba dañado porque no creció con nadie y ella de grande no podía hablar bien. Claro, es probable que haya sido así. Sí, exactamente. Quedan secuelas cognitivas muy potentes. Bien, vamos a saltar de 40.000 años atrás a solamente 6.000 años atrás, cuando empiezan a aparecer las lenguas en todo el mundo. Ya con esto vamos cerrando la clase, esta tercera parte. Este libro de Anatolio Vin, ustedes ya lo tienen en el Moodle, lo pueden descargar. Es un excelente libro que hace una introducción a las lenguas del mundo, y especialmente el primer capítulo que nos entrega algunos principios fundamentales. Acá les comento que hay dos sitios de interés también, aparte de Wikipedia, que uno siempre en Wikipedia va a ver una lengua, si le gusta, le simpatiza o no le simpatiza, cómo funciona, etcétera, etcétera. Están estos sitios como Endolog, que hasta hace un año y algo era gratis, ahora parece que están cobrando. Pero es un sitio muy entretenido porque tiene mucha información monográfica de estudios de lengua, investigación y caracterizaciones de distintos tipos de las lenguas. Es súper, súper entretenido este sitio. Este también, Glotolog, que tiene un montón de información sobre lengua y sobre familias de lingüística. Nosotros nos vamos a centrar en esta siguiente parte del curso, en las próximas clases, en el análisis lingüístico probablemente tal. Y para eso vamos a trabajar a nivel de palabra y desde la lingüística contrastiva. La lingüística contrastiva es una de las herramientas fundamentales de la lingüística en los últimos 100 años, tal vez 200 años, pero en los últimos años con mayor prevalencia, porque nos entregó las relaciones filogenéticas de las palabras. Entre las distintas lenguas hay parecidos, hay cognados, y cognados que pueden ser estudiados a distintos tipos de manera léxica, sintáctica, morfológica, fonológica. Robert Lado
fue un lingüista, traductor, asentado en Miami, que no me conoció a él, pero ha dado mucho que hablar siempre porque en los libros que estudió, que participó, siempre hizo la vinculación de lingüística y traducción, principalmente a través de dos cosas. Primero, a través de la transferencia interlingual. Eh, Él hizo todo un estudio de errores de interferencias lingüísticas. O sea, cuando se habla de la interferencia lingüística, es pensar un poco en Robert Lado y su aporte a la traducción y a las lenguas. También habló harto y escribió harto sobre los equivalentes léxicos para efectos de compilar los diccionarios bilingües. También hay otros autores, ahí yo nombro a otros autores que son referenciales, pero Robert Lado es el que compila un poco todos estos estudios y habla de relaciones filogenéticas que ya vamos a verlo más en detalle. Por ende, la contrastividad de las lenguas puede ser vista en distintos niveles, al nivel de los sonidos del habla, a nivel de formación de las palabras, a nivel de significado de las palabras, a nivel de colocación, que ese es lo más útil que podemos tener. Los típicos libros de viajero que se hacían, que ahora son apps, pero es la misma función. Cómo decir, cómo pedir, cómo ir al avión, al aeropuerto y hablar en el check-in y pedir, no sé, las maletas y decir cuál es mi conexión, cuál es el vuelo. Bueno, todo eso es fraseología, todo eso es colocación. Piensen en los phrasal verbs y todas esas cosas de inglés que son complejas. Bueno, la colocación es un estudio fantástico porque nos permite conectarnos con otras lenguas de manera muy rápida. Este es uno de los primeros aspectos de estudio de la lingüística contrastiva, la familia de lenguas, la filogenética. Fíjense que acá tenemos un primer texto que está escrito, un extracto de la Biblia, escrito en español, y acá el mismo extracto de 8 líneas en otra lengua. ¿Qué otra lengua es esta que está acá? Francés. Francés, exactamente, francés. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Se trata de hacer el gran esfuerzo de la traducción, que todo sea tal cual, en una lengua y otra. La dinámica, el ritmo, el sonido, el peso, el concepto semántico, que todos funcionen. Bueno, el estudio de la familia de las lenguas fue lo primero que se hizo. De hecho, el Renacimiento ya en la Edad Media se estudiaba mucho las familias de lengua, en particular griego, latín, como grandes lenguas, pero no fue hasta el siglo XVIII en que tomó más fuerza, más sentido, porque los lingüistas, como les comentaba en la clase anterior, los lingüistas europeos quisieron empezar a estudiar de manera científica las lenguas y no solamente como objetos de veneración, unos más que otros. Y no solamente a través de la literatura, porque era solamente estudiar la lengua por la literatura. O sea, yo estudiaba latín porque quería leer a Aristóteles, porque quería leer la Biblia en latín, o quería estudiar derecho en latín. ¿Ya? Primer ejercicio, genética de lenguas. Vamos a revisar, esto es un ejercicio muy, muy clásico, entretenido, en que vamos a revisar cómo funcionan, a ver, en 2 minutos, miren este ejercicio, este listado de palabras, y vean cuáles les parece que son cercanas y cuáles les parece que son lejanas. Y la pregunta de fondo es, ¿serán lenguas parientes el finlandés y el húngaro? ¿Ya? Vamos a dar 2 minutos para que lo revisen. Yo tengo a las 12:15, a las 12:17. 2 minutos, yo les aviso para que lo revisen y lo miren.
Ya, listo. ¿Qué les pareció? A ver, podríamos comentar. Javiera Pizarro, estás por ahí, ¿podrías comentarnos? ¿Encontraste algún par de palabras parecidas? Javiera. Kexi y Kex. Kexi y Kex. Ya. Galleta. Bien. ¿Alguna otra? Carolina dice, iba a decir que las que comparten monemas supongo son cercanas, pero ninguna comparte casi nada. ¿Estás segura que no comparten casi nada? Kexi y Kex. Ves, Besi y Bis. ¿Ya? Tenemos entonces agua y galleta, Kex y Kex, Besi y Bis, comparten. Comparten consonante de inicio, comparten también vocal, cala y hal, tuli y tus. Tuli y tus también es como de la misma, tuli tus, besi besi, kex y kex. Y después tendríamos otro grupo como cal hal, cala hal, porque la velar puede ser aspirada, cala hal, y está la misma vocal. Ven que dice soker y sucor son muy cercanas, es muy cercana a azúcar. Ahora, hay un punto aquí. Azúcar es una palabra, es como un préstamo, es como decir taxi. Taxi en cualquier lengua se dice taxi. Azúcar también, soker y sucor. Por lo tanto, habría que hacer una distinción entre palabras que son antiguas y palabras más nuevas. Dentro de las palabras antiguas, pescado, sol, agua, cabeza, fuego, iglesia, niño, lengua, son palabras que uno podría ir a explorar más atrás para ver si hay alguna relación más genética. Porque azúcar yo la dejaría un poco más descartada, es más nueva. Galleta, tal vez también, kex y kex, pero ya, funciona. En cambio, todas las otras son palabras como esenciales, como de vocabulario esencial. Y por ahí nos encontramos entonces con algunas semejanzas, diferencias. Fíjense entonces acá. Muy bien, lo que ustedes planteaban. Tuli, tus, ves y bis son palabras cercanas. La manera en que se transforma, la versión de fuego del finlandés al húngaro es el mismo patrón, lo mismo que agua. Lo mismo pasa con seis y pescado. Kusi, hat, kala, hal. O sea, hay un cambio de k a aspiración. K, ha, k, ha. Después nos encontramos con kirko, templom. Kirko de iglesia también es un préstamo muy antiguo. Kirko como del griego y templom del latín. O sea, tomaron préstamo, cada lengua tomó préstamo de distintas partes. Después nos encontramos con cosas como pa, fo, kexi, kex, pa, fo, también podrían ser cercanas, porque pa, fo, pa, la P con la F son de zonas de pronunciación, articulación similar. Pf, bilabial, pf, labiodental. Kexi, kex, ¿para qué decir? Es casi lo mismo. Lengua y niños son parece distintas. Lengua, kieli, niel, sí, podría ser el centro vocálico, kieli, niel, pero el caso de niños es distinto. Lapsi, kermek. Lapsi, kermek. Esas son distintas. Kolmen harum, otra también aspirada. Pues bien, la respuesta sería, ¿son lenguas cercanas? ¿Son lenguas relacionadas genéticamente? ¿Podríamos decir que son lenguas parientes? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Con esto terminamos ya. ¿Qué creen ustedes? Diana, ¿qué crees tú? Diana, ¿qué apostarías? ¿Son parientes o no son parientes? Uy, no sé, siento ¿No que tengo que sabes? arriesgarme. Mm, Ven, Jesús, como ese primo que ves una vez cada 4 años. Sí, Así algo como así. algo así, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, pues son parientes. O sea, aquí hay una evidencia súper clara que son parientes. Es como que pusiéramos español y portugués juntos, no podríamos no decir que son parientes. Podemos decir muchas cosas que no es lo mismo, que se hablan de esta manera, que patrones, bla, 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 bla. Pero acá, en la evidencia
de sonidos y de asociación léxica nos permite ver que son parientes. Hay inicios vocálicos similares, hay componentes consonánticos similares, más o menos la misma estructura de palabras. Pasó que una comunidad de hablantes que vivía en Finlandia, por ahí arriba, bajó a lugares más cálidos, a centro de Europa, y ahí apareció el pueblo húngaro. Por lo tanto, el pueblo húngaro no es asociable a los polacos ni a los rusos, tampoco es asociable al rumano, que uno podría decir se parece al rumano, no, pero el rumano es latino, se parece el romano se parece más al italiano que al húngaro. De tal manera que el finlandés húngaro o el fino-mayar es una de las lenguas o familias de lingüísticas más importantes de Europa y distinta a la familia lingüística con la que nosotros trabajamos habitualmente, que es la familia de las lenguas romance. Bien, para terminar, acá tenemos un ejemplo que aparece en el libro Liobin sobre cómo estudiar lenguas. 4 lenguas distintas, malayo, samoano, maruano y hawaiano, que, por ejemplo, si tomamos el concepto drink, I y five, hay coincidencias casi totales, ¿ya? De su manera, su forma forológica, y hay otras coincidencias no totales. De tal forma que siempre la normalidad al comparar lenguas parientes, que nos vamos a encontrar con cosas muy cercanas y otras que no son para nada cercanas. Tarea para la próxima sesión, estas preguntas, por favor, de la página 1 a la 6. Es súper corto, no se va a demorar más de 15-20 minutos en la lectura. Me interesa que puedan revisar bien la definición de la clasificación de lenguas, cuáles son las 2 formas estándar de clasificar, y por favor revisen bien y hagan la distinción súper clara de las 2 formas de primer tipo, que son anagénesis y cladogénesis, que son, cuáles son los ejemplos, cómo se distinguen. Ya, con eso vamos a empezar la próxima sesión. Ya esperamos tener más ejemplos también para la próxima clase. Les dejo también acá las evaluaciones. ¿Ya? Les dejo las evaluaciones con sus fechas. El taller individual de análisis lingüístico para el viernes 29 de octubre, la clase número 10. El mini proyecto en pareja para el viernes 3, clase 17. Esto está contabilizado, el número de clases está contabilizando las clases que no tenemos por receso y un feriado que hay por ahí, que es el del 1 de noviembre, lunes 1 de noviembre, que nos descuadra el número par por semana. Presentación de una tarea individual, el lunes 20 de diciembre. Eso va a ser es como monográfico, es un trabajo cortito que ustedes van a presentar sobre un elemento de interés, y el proyecto final que lo vamos a desarrollar durante enero para presentarlo en esas fechas. Yo feliz si logramos, si el mundo nos acaba antes del 3 de diciembre, feliz porque ahí vamos a haber tenido, por lo menos tenemos las 2 primeras evaluaciones y vamos a haber concluido una parte importante del curso. Y feliz si ya pasamos a enero exclusivamente para trabajar en el proyecto de aplicación. ¿Ya? Ustedes saben que hay que ser flexibles de la vida. Si hay algún problema, cambiamos la fecha. Si hay cataclismo, también nos obliga a cambiar, así es que eso va a estar siempre en observación. Bien, pues hasta aquí nomás llegamos por hoy. Ojalá que sea una buena clase para ustedes, que tengan una buena semana, que inicien bien, ánimo. ¿Alguna pregunta? Gracias, profe, comentario estuvo final? entrete la clase. Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, Ahí buena les clase. dejo. Bien, que estén muy bien. Las próximas clases prometo que van a ser más participativas. Ustedes van a tener que ejercitar más y yo hablar menos. ¿Ya? Que estén bien. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao, profe. Chao.